Compañeros, el día de hoy vamos a terminar la clasificación de las obligaciones y, perdón, de los contratos, y luego vamos a proceder a hablar sobre la ineficacia de los contratos. Les había dicho en la clase anterior que íbamos a trabajar el tema del saneamiento, pero analizándolo bien, creo que es preferible que lo veamos antes de comenzar a hablar ya de los contratos en particular. Entonces, hoy vamos a tratar de abarcar por lo menos la nulidad como una de las ineficacias de la contratación. Entonces, vamos a continuar con la clase en lo que nos habíamos quedado. En la clasificación pendiente nos quedaban los contratos de libre discusión. Los contratos de libre discusión son los contratos en los que las partes pueden pactar libremente el contrato que van a realizar. Es lo más puro que pueda haber de un contrato, cuando las partes son las que deciden de qué manera contratan, ponen sus plazos, sus condiciones, todas sus características, es decir, están totalmente conformes con cada una de las estipulaciones y pueden cambiarlas, pueden discutirlas. Por eso es que se le llama de libre discusión. Pero hay unos contratos en donde eso no existe. Y uno de los contratos que vemos ahí con bastantes restricciones y que a veces causa algunos problemas es el tema del contrato de adhesión. El contrato de adhesión es el contrato en el que las partes no van a poder discutir libremente. Son contratos que se tienen que cumplir sí o sí. Pero vamos a ver de dónde surgen estos contratos. El Estado tiene dentro de sus obligaciones convertir los tributos, convertir todo el dinero que le ingresa en servicios públicos. Cuando nosotros estamos pagando nuestros impuestos, lo estamos haciendo en el sentido claro de que esos impuestos se van a convertir en servicio público y que desde luego va a beneficiar a toda la comunidad, a toda la población. Entonces, cuando el Estado debe prestar servicios públicos por cuestiones ya históricas, nosotros podemos saber que el Estado es un mal administrador del bien común, de la cosa pública. El Estado debiera dedicarse con exclusividad a lo que es seguridad, salud y educación. Y los demás puede tercerizarlos, perfectamente podría dárselos a otras personas para que lo puedan realizar. Pero estos tres son fundamentales y de esos el Estado sí definitivamente no puede sustraerse. Entonces, el Estado debe prestar servicios públicos y no tiene la capacidad, por un lado, los niveles de corrupción que se dan en la administración de la cosa pública por el otro lado. Y bueno, entonces lo que hace el Estado es trasladarle la prestación de esos servicios a particulares. Y eso se realiza a través de un contrato administrativo, en el cual el Estado concesiona a empresas particulares para que puedan prestar el servicio público. De esa cuenta, nosotros vamos a ver que el servicio de transporte, por ejemplo, lo prestan empresas particulares, el servicio de la energía eléctrica lo prestan empresas particulares, sociedades anónimas, y así todos los servicios públicos que nosotros utilizamos
nos damos cuenta que son prestados por empresas particulares. Entonces, cuando el Estado le concesiona a una persona jurídica particular la prestación de ese servicio público, no los puede dejar tampoco en una libertad total, porque inmediatamente veríamos los abusos. Cuando el Estado concesiona la prestación del servicio público de transporte, le pone tarifas que no se pueden mover a voluntad de las partes. El que presta el servicio público de transporte no puede poner la tarifa que se le dé la gana. Y los usuarios tampoco podemos exigir que nos cobren algo distinto de lo que está ya estatuido, lo que está aprobado por el Estado. Entonces vemos cómo recientemente el alcalde de Misco quiso modificar ese tema, no pudo hacerlo, y es que no puede hacerlo. La empresa eléctrica o la empresa que nos presta el servicio eléctrico constantemente quiere aumentar el precio del kilovatio hora. No puede hacerlo. Eso no es factible, porque el Estado es quien pone las tarifas y es el único que puede hacer las modificaciones. Entonces, cuando estamos hablando de un contrato de adhesión, nos estamos refiriendo a los contratos de prestación de servicios públicos a través de un particular hacia el resto de la población. Cuando ustedes viajan a la universidad o cuando viajaban a la universidad, primero Dios, muy pronto estaremos viéndonos en la Facultad de Derecho, los que se van en bus pagan una tarifa y los choferes y los dueños del transporte no pueden alterarla. Que en la práctica ocurre, que cuando ya es de noche le suben el precio antojadizamente, lo hacen. Eso es indiscutible, pero no es legal, no tienen autorización para poder modificar esas tarifas. Solamente lo puede hacer el Estado a través de las instituciones que están encargadas de supervisar y de controlar esa prestación de servicio público. De esa cuenta, cuando leemos nosotros el artículo 1520, si no estoy mal, veamos. El artículo 1520, que se refiere a los contratos de adhesión, dice: los contratos de adhesión en que las condiciones que regulan el servicio que se ofrece al público son establecidas solo por el oferente, quedan perfectos cuando la persona que usa el servicio acepta las condiciones impuestas. Si ustedes se suben a un bus del servicio público y el pasaje les cuesta un quetzal, no pueden negociarlo. Así de sencillo. O pagan su quetzal o se quedan. No hay de otra. No pueden ustedes decirle al piloto: mire, yo solo voy a usar el bus una cuadra, en la próxima cuadra me bajo, cóbreme menos. No se puede. Es decir, los usuarios, si queremos usar ese servicio público, pagamos lo que dice la tarifa. Y no hay para dónde, no podemos discutir. Solo nos adherimos, es decir, cumplimos pagando con la cantidad que tenemos que pagar, que es lo que dice la tarifa, o sencillamente no vamos a poder disfrutar de ese servicio. Entonces, eso es un contrato de adhesión, un contrato en el que las partes no pueden discutir libremente el contrato, no pueden de ninguna manera modificarlo. Eso solamente le compete al Estado a través de las diferentes entidades del mismo, autónomas, semiautónomas, encargadas de velar
porque la prestación del servicio público llegue a los usuarios y de la mejor manera. Luego de eso tenemos contratos de... ¿Qué tenemos aquí? Un contrato normativo. Bueno, un contrato normativo es un contrato que tiene normas, al que se le ponen normas. Los contratos generalmente no contienen normas, pero las partes se las pueden poner. Aquí en el esquema ustedes pueden ver la promesa, el mandato, la sociedad civil, el arrendamiento. Es decir, ¿qué normas se van a poner? Agarremos el arrendamiento, que es uno de los más sencillos. Cuando en el contrato de arrendamiento nosotros le estamos diciendo al arrendatario, mire, usted no puede tener sustancias prohibidas, no puede tener explosivos, no puede tener esto, y solamente puede hacer lo que... Bueno, ahí lo que estamos haciendo es normando ese contrato, es decir, le estamos poniendo normas. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con un contrato de compraventa. En un contrato de compraventa vendemos y compramos y punto. Pero en algunos contratos, como en el arrendamiento, sí hay una normativa que de no cumplirse dará por terminado el contrato. En los otros casos, como en el caso de la sociedad civil también dentro de la sociedad va a haber algunas normas de cómo se va a repartir las ganancias, cómo se van a cumplir determinadas cosas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que un socio no puede hacer. Es decir, hay una cantidad de normativa. Lo mismo ocurre en el mandato. En el mandato se le dan reglas al mandatario, qué es lo que se debe hacer, es decir, no se le deja en libertad, se le pone reglas que debe seguir al pie de la letra. Y lo mismo ocurre con el tema de la promesa. Este no es un contrato que sea complicado. Luego encontramos el contrato tipo. El contrato tipo lo vimos ya en el artículo 1600, un contrato que está ya redactado por una de las partes y se encuentra en formularios. Este contrato es el que a algunas personas les causa confusión con el contrato de adhesión, porque en el contrato de adhesión uno solo acepta o no el contrato, y en el contrato tipo aparentemente uno solo acepta o no el contrato, pero no es de esa manera. Lo que pasa es que el contrato tipo es un contrato que se da más que todo en cuestiones mercantiles, en donde hay una repetición de actividades. Y para hacerlo más rápido, para hacerlo más fluido, entonces una de las partes redacta el contrato, lo imprimen y hacen formularios. Entonces, cuando uno compra, cuando uno hace algún negocio con estas personas, ya los contratos están redactados. Uno lo que hace es agregar algunos datos como el nombre, la edad, el estado civil y algunas cuestiones que le piden a uno que son necesarias, una dirección donde recibir notificaciones y al final firma. Y el contrato ya está. Es un contrato que fue redactado con anterioridad. Pero no es que ese contrato sea igual que un contrato de adhesión. Para comenzar el contrato de adhesión, dijimos, es para la prestación de servicios públicos. El contrato tipo es un contrato como cualquier otro. Lo único es que está redactado previamente. En el contrato de adhesión no hay posibilidades de discutir los términos del contrato. En el contrato tipo sí se puede. Ahora, el sí se puede es relativo. Si ustedes compran un libro bajo esta modalidad de un contrato tipo, pues obviamente
Si ustedes le dicen a la persona que ya tiene redactado el contrato, que no les parece y que quieren que les haga un contrato distinto, lo más probable es que les digan que no, porque hacer un contrato implica contratar a un notario, más el gasto, etcétera, etcétera. Entonces, lo más probable es que le diga que no, pero eso no quiere decir de que no exista la posibilidad de discusión en el contrato. Si yo le digo al vendedor, mire usted, quiero 1000 libros, pero ese contrato no me gusta, hagamos otro. ¿Ustedes creen que no lo van a hacer? Inmediatamente van a hacer el nuevo contrato y me van a decir, mire, ¿cuáles son las estipulaciones que usted quiere que le pongamos? Entonces, vemos que esos contratos sí se puede discutir. Lo que pasa es que por cuestiones prácticas, les decía a ustedes, ya el contrato está redactado y no hay, es decir, no vale la pena pues hacer un contrato por una cosa que no tenga tanto valor. Pero si es algo muy valioso, muy caro, obviamente, si se trata de una venta, el vendedor sí va a querer modificar el contrato de acuerdo a lo que la otra parte quiera, porque lo que quiere es hacer el negocio. Entonces, no hay que confundir el contrato tipo con el contrato de adhesión. Son dos cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. En el tema del contrato típico, que es el otro contrato que a veces causa un poco de problema tal vez por el nombre nada más que se les olvida, de tipo y típico. El contrato típico, también conocido como contrato nominado, es el contrato que vamos a encontrar en la ley con nombre y con una regulación específica. Y cuando estoy hablando con nombre, me estoy refiriendo a contratos como, por ejemplo, vamos a ver el primer contrato que salga aquí. Para cambiar un poco de la compraventa, porque casi siempre hablo de la compraventa, pero aquí está, por ejemplo, en el título sexto, dice donación entre vivos. Y luego del artículo 1855 en adelante, hasta el 1879, tiene toda la normativa de lo que es el contrato. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Primero que es un contrato que está en ley, está en el Código Civil. Y cuando digo ley, no me refiero solo al Código Civil, me refiero a cualquier ley. Puede ser un contrato en el Código de Comercio. La mayoría de los contratos que tiene el Código de Comercio tienen nombre. En el derecho laboral le encontramos contratos con nombres. Es decir, si buscamos en las leyes, vamos a encontrar contratos y esos contratos tienen nombre, por eso son nominados y son típicos porque están regulados en la ley y además tienen su propia normativa. Entonces, la diferencia entre un contrato tipo y un contrato típico es que el contrato tipo es un contrato redactado previamente por una de las partes. El contrato típico es un contrato que se encuentra regulado en la ley y que tiene su propio nombre, por eso es nominado. Entonces, un contrato de compraventa es un contrato típico, está en la ley. Si ese contrato de compraventa está redactado previamente en un formulario, ya ese contrato es un contrato tipo, porque esa es la definición de los contratos tipo, que estén previamente redactados por una de las partes. Pero además es un contrato típico, porque se encuentra en la ley. Entonces tenemos que dentro del contrato tipo, o sea, un contrato ya redactado en formularios que está impreso ya con anterioridad,
El contrato puede ser un contrato de donación, puede ser un contrato de compraventa, puede ser un contrato de permuta, puede ser un contrato de mutuo, qué sé yo. Y entonces, como ya está previamente redactado por una de las partes y está impreso en formularios, se conoce como contrato tipo. Pero además, como está en la ley y tiene su nombre en la ley, ese contrato tipo es un contrato típico. Ya, espero que me hayan entendido eso y la diferencia que hay entre tipo y típico. Bueno, también encontramos aquí dentro de la clasificación los contratos atípicos. Los contratos atípicos son los contratos que no están en la ley y que no tienen nombre, que no tienen normativa. Es decir, son contratos que no obstante no estar en ley, no tener, no estar en la ley, no que no esté en ley, no están en la ley, nominados como tales, no quiere decir de que no existan. Cuando vean ustedes derecho mercantil, ahí van a encontrar un montón de contratos atípicos, o sea, contratos que no tienen un nombre específico dentro del Código de Comercio, pero que son contratos que se realizan con mucha frecuencia. Todos los días se realizan esos contratos, pero no están regulados en la ley, no tienen un nombre específico en la ley, pero son contratos perfectamente válidos. Recuérdense que lo que no es contrario a la ley se puede hacer. Y dentro de lo que es la autonomía de las partes, pueden pactar como quieran, siempre que no violenten la ley, siempre que no sean contrarios a la ley, al orden público, a las buenas costumbres, como dice el artículo 1301, que vamos a ver más adelante. Entonces, un contrato atípico es un contrato que no tiene un nombre y que no tiene una normativa. Y de eso del no tener nombre y no tener una normativa, pues aparecen unas subespecies que son el contrato atípico puro y el contrato atípico mixto. El contrato atípico puro es el que no tiene nombre, el que no está en la ley con un nombre y que tampoco tiene una normativa específica. Pero el contrato atípico mixto es un contrato que no está en la ley, no tiene nombre en la ley, pero las partes deciden ponerle las normas de un contrato sí existente en la ley. Yo ponía el ejemplo hace algunas clases de un partido de fútbol entre dos de mis secciones y les decía que las partes ahí, que son las dos secciones, pueden contratar a una persona de la otra sección para que pite el partido. Bueno, ahí están celebrando un contrato, pero ese contrato no existe con un nombre específico dentro de la ley. No existe. Y tampoco tiene regulación, tampoco hay normas de ese contrato. Entonces, las partes deciden a ese contrato que no tiene nombre, que no está en la ley, deciden ponerle las normas de un contrato que sí está en la ley, como es, por ejemplo, el contrato de prestación de servicios profesionales, digamos. Entonces, utilizan la normativa ¿cómo se llama? Del contrato de prestación de servicios profesionales para que sea el que rija en ese arbitraje que va a haber, en ese arbitraje del partido de fútbol que se va a realizar. Entonces, ese es un contrato atípico porque no está regulado en la ley, mixto porque se utilizan las normas de otro contrato que sí está en la ley. Luego nos aparece contratos como el causal. Dentro de un momento voy a hablar de la causa.
los contratos que tienen una causa, como por ejemplo, les ponía yo a ustedes ahí la renta vitalicia. Es decir, la renta vitalicia tiene una razón de ser, tiene una causa. Si no, ese contrato no existe. Entonces, cuando estamos hablando de un contrato causal, es un contrato en el que debe existir una razón, de un porqué. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin que se persigue? Esos son los contratos causales. Tenemos contratos abstractos. Son los contratos contrario al causal. Un contrato que no tiene una causa determinada. No se puede establecer si hay una causa o no. Aquí hay una discusión en cuanto a si ese contrato es o no es válido. Lo vamos a ver dentro de un rato. El contrato forzoso. Esos son contratos que están determinados a plazo y que el plazo se debe cumplir. Lo vamos a ver en el contrato de arrendamiento. Hay contratos de arrendamiento en el cual se estipula un plazo que se tiene que cumplir. La mayoría de los contratos de arrendamiento terminan cuando las partes así lo deciden o cuando se dan algunas de las condiciones que se han normado para la celebración de ese contrato. Pero se puede dar por terminado de manera anticipada. En cambio, un contrato forzoso es un contrato que se tiene que cumplir. Si el plazo es un plazo forzoso de un año, el plazo tiene que cumplirse. O sea, no hay manera que se pueda reducir. Se puede ampliar, desde luego. Ampliar ya es otra historia, ¿verdad? Las partes sí pueden modificarlo en ese sentido. No pueden modificarlo en cuanto a la reducción, porque el contrato se debe cumplir en el tiempo que se ha establecido. Luego tenemos los contratos a plazo. Bueno, sabemos que los contratos, las partes pueden estipular que su cumplimiento se deberá realizar en un tiempo específico determinado por las partes. Ese será un contrato a plazo. Pero luego encontramos otro contrato ahí que es el contrato de tracto sucesivo. El contrato de tracto sucesivo es un contrato que se va cumpliendo por etapas. Ejemplos de ellos lo vemos con el contrato de compraventa por abonos. El contrato de compraventa por abonos es un contrato que cada vez que se paga una parte del precio de ese contrato, el abono que le llaman, el contrato se va cumpliendo poco a poco en cada etapa. Entonces, ese tipo de contrato se conoce precisamente de tracto sucesivo, porque es de cumplimiento por etapas. Ocurre con el contrato de arrendamiento, por ejemplo. El contrato de arrendamiento está pactado a un año, cada mes se paga una renta, es decir, la cantidad total que debiera de pagarse por el arrendamiento se divide en 12 partes y cada mes se va pagando una parte. Entonces, ese contrato se dice que es un contrato de tracto sucesivo. Y ojo, no hay que confundir un contrato de tracto sucesivo con un contrato a plazo. Si bien es cierto, nosotros estamos acostumbrados a que en los contratos a plazo se va pagando por etapas, entonces diríamos que ese contrato es un contrato a plazo y además es de tracto sucesivo, porque se va cumpliendo por etapas. Pero recuérdense ustedes que un contrato determinado a un plazo específico no necesariamente se paga por etapas. Es decir, se puede pactar un pago total en un tiempo futuro. Entonces ahí estamos hablando de un contrato a plazo, pero ese contrato no es de tracto sucesivo. Ese es un contrato de cumplimiento en el plazo. Si yo compro hoy cualquier cosa, una moto, y me comprometo que la voy a pagar íntegramente el 24 de diciembre de este año,
Entonces, ese es un contrato a plazo. Vencido el plazo, tengo que pagar la totalidad del precio del vehículo adquirido. Entonces, ese contrato es un contrato a plazo, pero no es un contrato de tracto sucesivo. El tracto sucesivo es cuando la cantidad total con la que se cumple la obligación se paga por etapas. Se divide en los diferentes tiempos en los que ha de pagarse y se va pagando por etapas. Eso es el contrato de tracto sucesivo. Vale. Salimos de esa clasificación. Hay mucho más de clasificación de esos contratos, pero estos son los más importantes. Lo que quiero reiterarles nada más lo que habíamos señalado al principio de esta clase, de esta clasificación, es que los contratos, cualquiera que sea, pueden estar contemplados en esta clasificación. No es que haya un contrato para cada cosa. Me lo preguntaba una alumna cabalmente en la clase anterior. El contrato, por ejemplo, el contrato de compraventa, lo podemos ubicar nosotros en esta clasificación en un montón de lugares. Por ejemplo, podríamos comenzar diciendo que el contrato de compraventa es un contrato bilateral. Además, es un contrato oneroso. Además, puede ser conmutativo, puede ser aleatorio o puede ser a futuro. Puede ser un contrato a plazo. Puede ser un contrato de tracto sucesivo. Puede ser, bueno, es un contrato principal. Es decir, lo podemos ubicar dentro de esta clasificación. No es que cada tiene un contrato específico, no. Cualquier contrato que nosotros veamos y buscamos en esta clasificación, vamos a poder meterlo dentro de la misma un montón de veces, 4, 5, 6, 7 veces. El contrato de compraventa era precisamente uno de los contratos que podemos meterlo en un montón de lugares. Les dije que era un contrato bilateral o sinalagmático, es consensual, puede ser real, es principal, es oneroso, puede ser conmutativo, aleatorio o a futuro, puede ser absoluto, puede ser condicional, de ejecución inmediata, puede ser a plazo, de libre discusión, normativo podría hacerlo, es difícil. Ahí en el contrato de compraventa no se ponen normas, entonces no cabe dentro de esa clasificación. Puede ser un contrato tipo, puede ser un contrato, bueno, de tracto sucesivo, ya lo había dicho. Es decir, eso es solo el contrato de compraventa. Pero si vemos cada uno de los contratos, no vamos a tener ningún problema en poderlo ubicar dentro de esta clasificación que acabamos de ver. Bien, esperamos al final de la clase para poder resolver dudas. Pasemos al otro tema que tenemos para el día de hoy, que es la ineficacia de los contratos. Bien, entonces vamos a hablar sobre la ineficacia de los contratos. Cuando estamos hablando de ineficacia, estamos hablando de la pérdida de valor. Cuando estamos hablando de ineficacia de los contratos, estamos diciendo cabalmente eso, que el contrato pierde valor. Ante la ley es un contrato que deja de existir. Y entonces, cuando hablamos de la ineficacia, debemos entender que la misma se puede dar porque hay causas originarias o que hay causas sobrevenidas. Cuando estamos hablando de las causas originarias, estamos hablando de las causas que le dan origen a la ineficacia, como por ejemplo el caso de la nulidad absoluta que vamos a ver más adelante. Cuando
vemos la nulidad absoluta existe desde el momento de la celebración del contrato. Por eso decimos que sus causas son originarias, pero vamos a ver cuáles son esas causas originarias en un momento. Y las otras pueden ser sobrevenidas, es decir, los contratos nacen a la vida jurídica, surten efectos, pero algo ocurre en el camino que los torna ineficaces. Esto lo vamos a encontrar tanto en la nulidad relativa como en la rescisión, en la resolución o en la revocación. Ahí vamos a ver cómo estos contratos nacen a la vida jurídica, pero algo ocurre en ese trayecto y el contrato pierde eficacia. Y vamos a ver luego cuáles son esas causas que aparecen posteriormente. Por eso se llaman sobrevenidas. Dentro de la ineficacia del contrato, vemos en el esquema que hay una ineficacia de contrato legal. En ella encontramos la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la rescisión, la resolución y la revocación o acción pauliana. Ya vamos a estudiarla. Y luego vamos a encontrar una ineficacia voluntaria en el tema de la rescisión y la resolución. La rescisión y la resolución se pueden dar de una manera legal o de una manera voluntaria, pero vamos a explicarlo en su momento. Hoy vamos a tratar el tema de la nulidad absoluta. Cuando estamos hablando de nulidad absoluta, nos estamos refiriendo a aquellos contratos que no nacen a la vida jurídica. Y no nacen a la vida jurídica precisamente porque tienen una causa que origina esa nulidad. Y lo encontramos en el artículo 1301, donde podemos encontrar la mejor explicación de lo que es la nulidad absoluta. Dice el artículo 1301 que hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas. Y luego dice también por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Bueno, veamos los presupuestos de esta norma, que son las causas originarias. ¿Por qué es que se produce la nulidad absoluta? Porque en el inicio el contrato adolece ¿de qué? De lo que dice la ley. Primero, que son contratos contrarios a la ley, que son contrarios al orden público o que carecen de requisitos esenciales de validez. Por eso es que nosotros vemos que en doctrina y en varios libros, cuando se habla de la nulidad absoluta, se le conoce también como nulidad radical o se le conoce como ab initio, o sea que está en el inicio, de ahí viene lo originario, o nosotros pomposamente lo conocemos como nulidad ipso iure, o sea, nulidad de pleno derecho. Cuando la nulidad tiene una causa en su origen, es porque ese contrato es contrario a la ley, contrario al orden público. Contrario a la ley lo entendemos con mucha facilidad, es decir, todo lo que es contrario a la ley, todo lo que es contrario a leyes prohibitivas expresas, es nulo de pleno derecho. ¿Se recuerdan ustedes que en alguna ocasión les decía yo como ejemplo que entre cónyuges no puede haber contrato de compra-venta? Si se realiza un contrato de compra-venta entre cónyuges, ese contrato es nulo de pleno derecho. ¿Por qué es nulo de pleno derecho? Porque ese contrato es contrario a una norma prohibitiva expresa,
que dice que es prohibido que ellos vendan y compren entre sí. Entonces, ahí encontramos una norma que lo prohíbe. Por lo tanto, cualquier contrato que se haga en contra de la ley, en contra de una norma prohibitiva expresa, pues es nula de pleno derecho. No cabe ni la menor duda. Pero luego el artículo 1301 nos habla sobre el orden público. Y aquí sí es un poco complicado lo que es el orden público, porque sabemos nosotros que tenemos una ley de orden público que ya es una ley más antigua todavía que el Código Civil y que está vigente. Y entonces ahí establecer el orden público, pues actualmente resulta ya bastante complicado saber o determinar qué es el orden público. Si ustedes ven, por ejemplo, la prohibición expresa, esa nosotros no tenemos ninguna duda. Pero en cuanto a orden público, cualquier cosa que se haga, cualquier contrato que violente el orden público es nulo de pleno derecho. Ponía como ejemplo, hace algunos años, ustedes recordarán, vino un puertorriqueño, creo yo, que decía que era hijo de Satanás. Y yo creo que hasta tenía marcados los 3 seises en la frente. Y entonces decía que era el hijo de la bestia. Bueno, Guatemala reconoce la libertad de culto. Eso quiere decir que en Guatemala uno puede dedicarse al culto que quiera. Uno puede ser católico, puede ser evangélico, musulmán, judío, satánico si quiere. La ley, la constitución política no nos limita el libre culto. Entonces, esta persona venía a Guatemala porque dicen que en Guatemala hay algunas iglesias satánicas. Yo no las conozco, ni quiero conocerlas. Pero ellos tienen todo el derecho del mundo de adorar a Satanás, si quieren. No hay ningún problema. Sin embargo, este tipo, cuando vino a Guatemala, ahí lo pararon en el aeropuerto internacional, no logró salir del área internacional, no lo permitieron. Cerraron filas las iglesias existentes en Guatemala, los católicos, los evangélicos, algunos judíos, algunos musulmanes, es decir, todos cerraron filas para que este tipo no entrara a Guatemala. Y entonces había que justificar de alguna manera cómo no podía entrar a Guatemala. Y la justificación fue que atentaba contra el orden público. Entonces, todo aquello que rompa la armonía, que destruya esa paz, esa tranquilidad que supuestamente nosotros debemos vivir, eso altera el orden público. Y cualquier contrato que altere el orden público, cualquier negocio jurídico que altere el orden público, eso no se va a permitir en Guatemala. Dice el Código de Derecho Internacional Privado que los matrimonios celebrados en el extranjero tendrán validez en el país en donde la persona que casó en otro lado vaya a residir. Por ejemplo, si yo me caso en los Estados Unidos y me vengo a vivir a Guatemala, puedo registrar el matrimonio con mi esposa y aquí va a haber un reconocimiento a ese matrimonio. Entonces, la pregunta es, un jeque o no sé cómo se llamen esos señores que tienen un montón de esposas, se viene a vivir a Guatemala. Imagínense que lo echan de su país y aquí en Guatemala le dan la posibilidad de poder vivir. Y se viene con sus esposas que en su país están
están inscritos sus matrimonios. Es decir, allá se reconocen a las 10, 15 esposas que él tenga como tales. Pero al venir a Guatemala y le dan asilo para estar en el país, ¿podrá él inscribir sus 15 matrimonios? La realidad, no. Y se pregunta uno, bueno, ¿por qué no? Porque eso altera el orden público. Es decir, en Guatemala nuestras leyes giran alrededor de la monogamia y de ahí no se puede ir. Sabemos que si una persona se casa con 2 o más personas a la vez, comete un delito. Pero este señor que viene de otro país no está cometiendo ningún delito. Él se casó allá con sus leyes. El problema es que aquí en Guatemala no va a poder registrar esos matrimonios. ¿Altera eso el orden público? Bueno, si él tiene 15, yo quisiera tener unas 2 o 3, ¿verdad? Con una ya no puedo. Bueno, entonces, el artículo 1301 establece que como causas originarias para que exista la nulidad absoluta, el contrato debe ser un contrato contrario a la ley, contrario al orden público. Y luego dice que no tenga los elementos esenciales de validez. ¿Cuáles son esos elementos esenciales de validez? El artículo 1251, que ya todos conocemos, dice que son requisitos esenciales de validez el objeto, la capacidad y el consentimiento. Les decía yo a ustedes que el otro requisito esencial de cumplimiento es la causa. Sin embargo, en el código no aparece la causa como un requisito esencial de validez. En el código de 1877 lo tenía. Lo que pasa es que la causa ha sido pues un tema de mucha discusión, al extremo que existe 2 corrientes, una corriente anticausalista y una corriente eminentemente causalista. Cuando el código de 1963 se comenzó a hacer, cuando fue promulgado, cuando entra en vigencia, le quitan la causa como un requisito esencial de validez. A mí me da la impresión que fue derivado precisamente de esa corriente anticausalista que en algún momento, creo yo, prevaleció para que los autores del Código Civil quitaran la causa como un requisito esencial de validez. Y lo que pasa es que ellos tienden a confundir el objeto con la causa y algunas veces el consentimiento con la causa. El objeto y la causa son 2 cosas totalmente diferentes. La causa es la razón de ser de un contrato. La causa es el objetivo común de las partes. Por eso ahí es donde les digo que se puede confundir a veces con el consentimiento, porque las partes buscan un objetivo especial, tienen un fin específico. Entonces, la causa no debió de haberse quitado nunca del 1251. Pero, como dice Vladimir Aguilar en su libro, cerraron la puerta y abrieron la ventana. Es decir, sacaron a la causa como requisito esencial de validez. Sin embargo, la causa es un elemento de nulidad que lo vamos a encontrar más adelante. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de si nuestro código es un código anticausalista, porque la causa no está en el 1251 como un requisito esencial de validez, pues vamos a decir que no. El código civil nuestro es un código causalista, aunque
ese elemento no aparece en el 1251. ¿Y por qué digo yo que es causalista? Porque a lo largo de nuestro Código Civil vamos a encontrar la causa como un requisito esencial de validez. En los artículos del 1616 al 1628 encontramos lo que en el Código Civil tiene incluso un nombre que se llama enriquecimiento sin causa. Fíjense, enriquecimiento sin causa, es decir, la causa la están poniendo como un requisito esencial para la validez de ese enriquecimiento. Si el enriquecimiento no tiene una causa, no tiene una razón de ser, entonces vamos a ver que ese enriquecimiento es indebido. En nuestro derecho penal ya existe incluso como un delito que no exista una causa, una razón del por qué una persona se enriquece. Y entonces la causa sí es un requisito esencial de validez. Pero además de eso, vamos a ver el artículo 2148. Me llamó la atención, el 2148 dice: el que hubiere firmado una obligación que se derive de una deuda de juego o de apuesta, puede anularla probando la causa real de la obligación. Y así hay varios artículos que nos hablan sobre la causa. Encontré esos entre mi estudio de ayer para poder preparar la clase, pero hay más. Nuestro Código Civil no es anticausalista, nuestro Código Civil es causalista. El hecho de que no aparezca la causa como un requisito esencial de validez en el artículo 1251, ese fue un error de los que redactaron el Código Civil. Se dejaron influenciar sin duda alguna por la escuela anticausalista y sin embargo existen otras normas donde la causa sí existe. Por eso es que les decía lo contradictorio, como repetí o les decía ahorita de Vladimir Aguilar, ahorita lo repito. Digo, cerraron la puerta en el 1251, pero abrieron ventanas en otros lados. O sea, la causa existe dentro de nuestro Código Civil y es una causa de nulidad o de anulabilidad. Depende del tipo de razón que hayan tenido las personas para poder realizar el negocio. Y no de anulabilidad, perdón, solo de nulidad. Es un elemento que puede darnos la nulidad de un contrato. La anulabilidad, recuérdense que es solo para vicios de consentimiento. Error. Bueno. En cuanto a la nulidad absoluta, decíamos la procedencia, entonces entendemos que es porque el contrato es contrario a la ley, contrario al orden público, o que le falten requisitos esenciales de validez. ¿Quién es el sujeto activo en la nulidad? Es decir, ¿a quién afecta y quién puede pedir la nulidad? El artículo 1302, en este sentido, es bastante claro y pónganle atención porque por ahí vienen las preguntas de examen. Dice: la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Puede también ser alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que explicar. Primero, dice que puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulta manifiesta. Aquí hay un error de redacción que creo que los señores
hicieron este código no lo pensaron muy bien. Sabemos que la palabra puede es facultativa. Aquí la palabra que debió de prevalecer era deben. Es decir, los jueces de oficio deben declarar la nulidad cuando es manifiesta. Es que no tiene ningún sentido que un juez que está viendo un caso que va a resolver más adelante y se percate de que hay una nulidad absoluta, continúe con el caso. Entonces, la ley le dice que él puede declarar la nulidad. Sin embargo, debió de decir, debe declarar la nulidad. En la práctica, nosotros vemos un montón de procesos que podrían terminar si los jueces declararan la nulidad, pero no lo hacen. Es decir, los jueces, si nadie se lo pide, no lo hacen. No quieren meterse a problemas, no quieren cumplir realmente como la ley establece. Entonces, un juez que se precia de ser correcto, en el momento que observa que existe una nulidad absoluta, debiera de declararla. El problema es que el artículo se lo deja como una facultad, si quiere o no quiere. Y generalmente, les decía yo, los jueces esperan a ver si los litigantes plantean la nulidad o no. El problema es cómo van a dictar una sentencia existiendo una nulidad, si nadie se la ha planteado. Porque la sentencia que el juez dicte existiendo una nulidad es una sentencia que va a ser nula y es una sentencia que va a poder ser atacada siempre, porque recuérdense ustedes que la nulidad no prescribe. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, el primer problema es que sea una facultad del juez. Debió de ser una obligación de los jueces declarar la nulidad absoluta cuando esta es manifiesta. Fíjense, no dice que cuando el juez lea y que de repente la mire, no. Dice cuando es manifiesta, cuando es evidente a todas luces que se trata de una nulidad absoluta, el juez debiera de declararla. El juez no debiera de esperar a que alguien se la plantee. Pero así lo dice el artículo 1300, ¿qué? 2. La nulidad, dice, puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Puede también ser alegada por los que tengan interés. Todos los que tengan interés pueden plantear la nulidad. ¿Quiénes son los que tienen interés? Las partes y terceros interesados. Pero luego agrega y el Ministerio Público. Recuérdense ustedes que cuando este código entró en vigencia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación eran exactamente lo mismo. Entonces, cuando entra en vigencia la Constitución Política actual, eso fue modificado. La Procuraduría General de la Nación ya no hace las veces de Ministerio Público, sino que solamente es la Procuraduría General de la Nación. Y dentro de sus obligaciones está plantear las nulidades. Y aquí, en esta norma, como en otras, donde encontremos el Ministerio Público, sería conveniente que lo tacharan o le pusieran una sublínea y a la par le pongan Procuraduría General de la Nación, que actualmente es la que puede plantear la nulidad absoluta. Entonces, ¿quiénes pueden plantear la nulidad absoluta? Los jueces de oficio, los interesados y la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué efectos produce la nulidad absoluta? ¿Qué dice el segundo párrafo del artículo 1301? Vamos a ver, dice: los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación.
aquí en mi código yo tengo un error en la redacción que dice si son revalidables. Ahí, por favor, si ustedes tienen el mismo problema que yo, en donde dice sí, táchenlo y pónganle ni, NI. Y entonces podemos leerlo. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Entonces, ¿qué efecto produce la nulidad absoluta? Ningún efecto. No nacen a la vida jurídica, no producen ningún efecto. Tampoco son revalidables, no se le puede dar valor porque las partes quieran. Cuando nosotros hacemos un negocio y en el negocio encontramos un vicio, un error, dolo, lo voy a explicar más adelante, podemos confirmar el negocio. ¿Cómo lo confirmamos? Bueno, aceptándolo de manera expresa o tácita. Entonces, si nosotros aceptamos el negocio aún con el error, eso es la revalidación por confirmación. Entonces, se revalida por confirmación, pero la nulidad absoluta no se puede revalidar de ninguna manera, ni siquiera por confirmación. Es decir, las partes no pueden argumentar si sabemos que hay nulidad, pero deseamos continuar con el negocio. Por lo tanto, este negocio tiene que nacer a la vida jurídica. No, eso no se puede. Las partes no pueden revalidar un negocio jurídico que adolece de nulidad absoluta, ni siquiera por confirmación. ¿Qué efecto produce? Ninguno. La nulidad absoluta no produce ningún efecto jurídico. No nace a la vida jurídica. Y por lo tanto, decimos que la nulidad absoluta es imprescriptible. No prescribe jamás, porque al no nacer a la vida jurídica, no puede haber prescripción. En cuanto a la nulidad relativa, esto lo vemos un poco rápido porque yo ya platiqué con ustedes algo de la nulidad absoluta y relativa, pero cuando estamos hablando de nulidad relativa, vamos a ver en qué casos procede la nulidad relativa. El artículo 1303, en su esquema estoy viendo que dice 1301, ahí hay un error, corríjanlo por favor, es 1303. El negocio jurídico es anulable, es decir, hay nulidad relativa. Cuando estamos hablando de la nulidad relativa, veíamos ahí en su esquema, yo les puse que la nulidad relativa se le conocía también como anulabilidad. Entonces, un negocio anulable es un negocio que adolece de nulidad relativa. Y dice que el negocio jurídico es anulable primero por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas. Dos personas mayores de 16 años y menores de 18 años celebran un negocio jurídico, esas personas adolecen de nulidad relativa. ¿Por qué razón? Porque la ley dice que ellos pueden realizar determinados actos, no todos. Ellos pueden ejercitar derechos y cumplir obligaciones en algunos casos, pero no en todos. Por esta razón es que la ley los reputa como incapaces relativos. Y entonces, dos personas que son incapaces relativas celebran un negocio jurídico, ese negocio es anulable. ¿Por qué es anulable? Porque siendo incapaces relativamente estas personas,
no tienen lo que el artículo 1251 requiere, que es la capacidad absoluta. Ellos no tienen capacidad absoluta, pero como la ley también los ha catalogado como incapaces relativos, les da algunos derechos. Y uno de los derechos que les da a ellos es que si no están de acuerdo con el negocio, lo pueden anular. Es decir, pueden plantear la anulabilidad. Si no plantean la anulabilidad, pues el negocio jurídico nace con todos sus efectos. Pero tienen esa posibilidad de plantear la anulabilidad. Si uno de ellos es el incapaz relativo y el otro es capaz absoluto, ese negocio también es anulable por esa incapacidad relativa de la persona. Sería distinto si la incapacidad fuera absoluta. Si se trata de un incapaz absoluto, entonces el negocio es nulo de pleno derecho. Pero siendo un incapaz relativo, ese negocio es anulable. La ley permite que las partes decidan si revalidan o no el negocio que está viciado. Si lo revalidan, el negocio surte todos sus efectos y no existe ya ningún problema. Es decir, el negocio puede continuar. Por eso es anulable. El sujeto activo, aquí ya cambia un poco el sujeto activo. ¿Quiénes son? El artículo 1310 dice: la nulidad que se funde en vicios del consentimiento de las partes o de una de ellas solamente se podrá intentar por la parte cuyo consentimiento está viciado o por quien resultare directamente perjudicado. Fíjense bien, vamos a explicar eso. El artículo 1311 dice: la nulidad procede con respecto a las obligaciones de los ausentes. Aquí, el artículo 1311, pónganle atención, dice: la nulidad procede con respecto a las obligaciones de los ausentes, de los menores y de los incapaces cuando no se han observado las formalidades requeridas por la ley o cuando los menores o incapaces actúan sin intervención de las personas que los representan. En estos casos, la acción de nulidad por parte del menor, incapaz o ausente corresponde a su representante legal o a la Procuraduría General de la Nación. 1310. ¿Quiénes pueden plantear la anulabilidad? ¿Quiénes pueden? Dice el 1310, la parte afectada o los que resulten directamente afectados. Los terceros, solo si resultaren directamente afectados. Nada más. Fuera de eso, nadie más que las partes afectadas pueden plantear la anulabilidad. Y en el caso del ausente, del incapaz, dice la ley, quien puede plantearlo es la Procuraduría General de la Nación. ¿Puede un juez plantear la anulabilidad de un negocio jurídico? No puede. La única excepción que hay es la Procuraduría General de la Nación. Fuera de eso, la ley establece que solo las partes pueden plantear la anulabilidad de un negocio jurídico. Luego encontramos los efectos. ¿Qué efectos produce la nulidad? Es interesante. El artículo 1309 dice: el negocio que adolece de nulidad relativa surte todos sus efectos mientras en sentencia firme no se declare dicha nulidad. O sea,
la diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa es que en la nulidad absoluta no hay efectos jurídicos. Ese negocio no nace a la vida jurídica. En cambio, en la nulidad relativa, el negocio jurídico sí nace a la vida jurídica, sí surte efectos, pero esos efectos, ese nacimiento a la vida jurídica, le puede poner fin una sentencia de juez que declare la nulidad. Mientras no exista una sentencia de juez, los negocios que adolecen de nulidad relativa nacen a la vida jurídica y surten todos sus efectos. Lo único que le puede quitar a la nulidad relativa sus efectos jurídicos es una sentencia judicial. Ya les iba a preguntar, ¿me entendieron? Más tarde voy a ver si me entendieron. Luego, del artículo 1304 al 1308 tenemos algunos otros efectos. El 1304 dice que los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación, a sabiendas del vicio que los hace anulables. Con la nulidad absoluta ya vimos que eso no se puede dar. La nulidad absoluta no surte efectos jurídicos, por lo tanto no se puede revalidar. Pero la nulidad relativa, como sí nace a la vida jurídica, dice que las partes pueden revalidar ese negocio, es decir, darle valor a sabiendas que existe un vicio que lo hace anulable. Pero si las partes quieren revalidarlo, ¿y cómo se va a revalidar? Dice este artículo, así lo entendemos, que la revalidación va a ser por confirmación o va a ser por el transcurso del tiempo. Por confirmación, cuando las partes acuerdan la revalidación, que puede ser expresa o tácita, como les decía yo a ustedes. ¿Cuándo es expresa? Cuando las partes lo revalidan de esa manera, dicen que conocen la existencia del vicio, pero quieren continuar con él, quieren seguir adelante. Tácitamente, no dicen nada, pero continúan con el negocio jurídico. Y la otra forma de revalidar es por el transcurso del tiempo. Las obligaciones que son anulables, los negocios jurídicos anulables, vimos que prescriben en 2 años el dolo, el error y la simulación relativa. En 1 año después de que dejó de existir la violencia, y la nulidad absoluta, esa sí es imprescriptible, ¿verdad? Entonces, si transcurren más de 2 años o ese año que dice la ley para el caso de la violencia, contado a partir de que cesó la violencia, entonces, si nadie se opone, si nadie impugna ese negocio se perfecciona totalmente. Es decir, ha nacido a la vida jurídica y ya no es susceptible de ser impugnado más adelante, porque el plazo que ha transcurrido impide que se pueda plantear la anulabilidad de ese negocio. Entonces, los efectos, si ustedes se dan cuenta, son totalmente diferentes a la nulidad. En la nulidad no es posible la revalidación. En la nulidad relativa o anulabilidad sí es factible la revalidación. Y en cuanto a la prescripción, ya lo habíamos visto anteriormente, el artículo 1312 dice que el derecho de pedir la nulidad relativa dura 2 años contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley fije término distinto. Y aquí, ¿cuál es el término distinto? Pues lo encontramos a continuación. En el artículo 1313 encontramos ya un término diferente, un término distinto, como dice el 1312. Dice que si la nulidad se fundare en violencia o temor grave
el término es de 1 año contado de la fecha en que la violencia cesó o el temor grave ha debido razonablemente desaparecer. Entonces, la prescripción en los negocios jurídicos que adolecen de nulidad relativa son 2 años para el dolo, para el error y para la simulación relativa, y 1 año para la violencia, que se cuenta después de que la violencia ha cesado. Si la violencia dura 3 años, cuando la violencia cesa, cuando termina de, es decir, cuando ya no existe esa presión, entonces comienza a correr el año. Esto es lo que regula el artículo 1313. Y por último, voy a darle lectura a varios artículos, 1, 2, 3, 4 artículos, que son aplicables a las 2 nulidades. Y es el tema de la restitución. Cuando se declara la nulidad o la anulabilidad de un negocio, hay que restituir los bienes, hay que restituir el dinero que se haya pagado, etcétera, etcétera. Pero, ¿de qué forma? El artículo 1314 establece que las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido como consecuencia del negocio anulado. Es decir, si las partes se han entregado bienes, se han entregado cosas, en el momento que se declara la nulidad o la anulabilidad, cualquiera de las dos que se declare, hay que restituir los bienes que han sido desplazados, que se han entregado. El artículo 1315 dice que en los casos en que ambas partes han percibido frutos, productos o intereses, serán compensables hasta la fecha de la notificación de la demanda de nulidad, y desde esta fecha serán restituibles. Aquí tal vez me voy a detener un poquito para plantear un ejemplo muy sencillo. El objeto es la compraventa de un vehículo, de un automotor. Si se declara por algún motivo la nulidad absoluta o la nulidad relativa, dice que los bienes deben restituirse. Eso no es ningún problema. Entendemos claramente que los bienes se deben de restituir. Pero en el caso de este ejemplo que les estoy poniendo de la restitución, imagínense ustedes, el que compró el carro tiene que devolverlo. El que recibió el dinero tiene que devolverlo. Y entonces aquí se podría suscitar un problema. Que el dueño del carro diga, mire, usted usó mi carro, el carro se depreció por el uso que usted le dio, entonces quiero que me pague tal cantidad de dinero en concepto de depreciación de vehículo. Bueno, está en su derecho, desde luego. El otro usó el vehículo se depreció, y entonces al restituirse los bienes deben regresar al estado original en el que se encontraban. Y eso ya no va a poder ocurrir porque el vehículo ha sido usado, está depreciado. Entonces, efectivamente, el dueño del vehículo tiene derecho a pedir que le paguen por la depreciación. Entonces, el otro, el que debe devolver el vehículo, lo más probable es que le diga al del vehículo, sí, tiene razón, pero el dinero que yo le di a usted produce intereses, y entonces quiero que me pague los intereses por el tiempo que tuvo mi dinero. Entonces, si se dan cuenta ustedes ahí, hay 2 obligaciones que tienen que resolverse de alguna manera, y por eso es que la ley habla de la compensación. Entonces, se va a tener que determinar en cuánto se depreció el vehículo y cuánto es lo que ganó ese dinero de intereses para luego poder hacer la compensación. Si el vehículo se depreció en, qué sé yo, 3,000 quetzales y los intereses que
hubiera ganado ese dinero metido en la banca por el tiempo que estuvo el vehículo, el dinero en posesión de la otra persona, fuera de 3,000 quetzales también, entonces ahí no habría ningún problema, porque la compensación es, bueno, mire, se depreció 3,000, intereses produjo 3,000, quedamos a mano. Pero si las cantidades difieren, entonces ya sabemos nosotros que se compensa en la mínima. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a buscar la mínima. ¿Cuál fue? ¿La depreciación o el interés? Si se depreció 3,000 quetzales, pero en intereses apenas hubiera ganado 1,000 quetzales, pues entonces se va a compensar solamente 1,000 quetzales. Y el que devuelve el vehículo va a tener que pagar los 2,000 quetzales restantes por el uso del vehículo. A eso es a lo que se está refiriendo entonces esta norma. El siguiente artículo dice que la restitución de las cosas debe hacerse en el estado que guardaban en el momento de la celebración del negocio. Las mejoras o deterioros se abonarán por quien corresponda, salvo que el deterioro proceda de caso fortuito, fuerza mayor, vicio o defectos ocultos. Si el vehículo sufrió algunas mejoras, tuvo algunas mejoras, bueno, y esas mejoras, hay una regulación, la vamos a ver más adelante, sobre mejoras. Dice que las mejoras que son separables se pueden quitar. Yo le puse al vehículo llantas, aros, timón y qué sé yo, un montón de cosas para personalizarlo, dejarlo más bonito. Si se los puedo quitar, se los quito. Y devuelvo el vehículo tal y como me lo entregaron. Pero si por algún motivo eso ya no se puede, como por ejemplo que lo haya llevado a pintar porque estaba lastimado y había que pintarlo, entonces la pintura no se puede separar del vehículo. Entonces el que recibe el vehículo tendrá que pagarme lo que haya costado la pintada del carro. Siempre observando la norma anterior que habla de la compensación, ¿verdad? Porque yo le cobro a esta persona por la pintura, lo más probable es que el otro me pida también que le pague la depreciación del vehículo. Entonces, hay que compensar. Las cosas deben regresar a su estado original, pero hay que determinar cuánto se debe abonar en esa devolución y a quién le corresponde. Y el siguiente artículo dice que si a una de las partes le fuere imposible la restitución de la cosa, cumplirá entregando otra de igual especie, calidad y valor, o devolviendo el precio que tenía en el momento de la celebración del negocio. Y si la nulidad de la obligación o la imposibilidad de la entrega provienen de mala fe, pagará además los daños y perjuicios que correspondan. Cuando se afecta ya a un tercero de buena fe o cuando el bien se consume. Imagínense ustedes que yo tenía que devolver un quintal de frijol y ya se fue a la olla. Entonces, ya no puedo devolverlo. ¿Qué tengo que devolver? Dice la ley, algo similar. O sea, tengo que comprar otro quintal tengo que comprar un quintal de frijol en algún lado y devolvérselo a la persona que me lo había entregado. Entonces, la ley establece que cuando el bien que ha sido recibido y que se debe restituir se pierde, pues hay que buscar uno de igual calidad, pero si se pierde por mala fe, además de devolverlo, se tienen que pagar los daños y los perjuicios que haya ocasionado. Y por último, el artículo 1318 que dice la devolución de las cosas declarada la nulidad debe hacerse simultáneamente y si esto no fuere posible dentro del término que fijen las partes o, en su defecto,
que el juez. Entonces, como ven, estas normas últimas tienen que ver realmente con la restitución, tanto para la nulidad absoluta como para la nulidad relativa. Espero que la explicación me la hayan entendido bien. Este tema ya lo habíamos tratado, no creo que se les dificulte, pero igual en unos 5 minutos nos conectamos al link que les voy a enviar vía Classroom y a través de los presidentes de aula para que podamos estar ya en contacto y poder realizar las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.